¡Cristian! Al fin viernes, Moreno. ¡Qué viernes! ¡Qué alegría estar en ¿Usted casa! fue al peluquero en Europa? De ninguna manera. No, pero ese pelo tiene un pelo distinto, ¿eh? Es un pelo distinto. Sí, ¿Será porque me bañé? Se puso colorada. Me bañé. No. Me bañé. Que yo tenía. Me bañé. No, ese mismo, el sol europeo será, porque me frité la cabeza, la verdad que hacía bastante calor. Ola de calor. Se la ve muy bien, ¿eh? Sí, vine renovada. Estuve ve... por mis tierras, estuve con mi familia, la verdad. Muy bien. Hay que tener familia rumana, ¿eh? Pero con mi familia rumana no estuve, no puedo usted estuvo con la familia en Suiza. También. Claro, con familia mi hija. para abajo, no para arriba. O sea, descendientes, no ascendientes. Sí, con mis descendientes. Mis ascendentes no los pude encontrar. No los pudiste encontrar. No. ¿Bien? ¿Todo bien el viaje? ¿La pasó bien? Muy bien. No sabe lo que la extrañamos acá, ¿eh? Me imagino, debe haber sido terrible. Lágrimas. Agradézcale a Pimpi. Sí. Agradézcale a Pimpi que la reemplazó y mucha pasión. Irreemplazable. No, bueno, no me está sonando muy sincero. Sí. Escúcheme, ¿nos escuchaba ya por la verdad que con 6 horas de diferencia, no. Pero mienta al oído, Cristian. Mire, no. Yo no soy en ese sentido mentirosa. Le voy a decir la verdad, me la pasé caminando bajo el sol abrasador de Rumania con la familia, así que no escuché. Bueno, muy bien. Sí, ¿todo bien? Todo bárbaro, Guille, todo bien acá. Hoy tenemos pero un tema... todos le habrán dicho que estuvo fenómeno, sí, ¿o no, Vitia? Debe haber preguntado cómo por estuvo supuesto, el programa. No, pero tuve por la compañera... Marta, sí, con Marta estábamos en contacto, Marta me iba pasando los tips. ¿Cómo estamos, Marta? Estamos muy bien, estamos re contentas. Bueno, porque hoy vamos a tocar el tema del renunciamiento de la EVA, del 22 de agosto, vamos a conversar un poco de eso, del espíritu militante de la causa, y me parece que eso vale la pena. Habíamos quedado ese tema con las compañeras el viernes pasado, naturalmente que vamos a hablar de coyuntura, Litia, no tenemos alternativa, pero vamos a mechar los dos temas, ¿te parece, Pimpi? Porque de la coyuntura, claro que tenemos que hablar, no hay alternativa. Fue una elección importante, ¿no? Era una elección importante la que hubo el domingo pasado. Parece ya que pasó hace mucho tiempo, pero pasó hace una semana nomás. Ni una semana. No, ni una semana. 5 días. De todo, claro. Fue un sacudón para todo el mundo, sí, porque la verdad es que es como una sensación extraña, ¿no? Porque todo parece indicar que no podía, que iba a ser, que parejo, que esto, que aquello. Y uno tenía esa cosa mezclada de decir, ¿cómo puede un gobierno tan inútil, tan insensible, tan malo como este, estar en condiciones de disputar algo electoralmente? Pero por otro lado, probablemente nuestros propios errores, dificultades, le seguían dando aire y parecía que iba a ser una cosa pareja. Cuando fue lo que fue, bueno, entonces ahora ellos que no solo no tenían plan B, ni plan A tenían, digamos, la verdad, sí. Pero bueno, con seguridad que plan B no tenía, están a los tonterazos desde el lunes, ¿o no? Claro. Están sin rumbo y sí, yo creo que, digamos, las elecciones fue una voz contundente, ¿no? Una voz contundente, la voz del pueblo. Una voz contundente, lo del domingo, no hay duda, y lo del lunes también. El viernes en este programa le habíamos hablado a los progres que no se pusieran, ¿te acordás que le dijimos? Usted no estaba, le dije, mire, le vamos a hablar a los progres, le vamos a decir que no se pongan nerviosos, que en realidad lo que está pasando en la bolsa es un piripipí, que obviamente dijimos... Porque el viernes hubo como un repunte de todas las cosas, de las subas en las empresas y demás. Entonces parecía que fue como un mensaje que venía, que el gobierno venía imparable. Se ganaron los diarios del sábado. Sí. Entonces todo ya está, que Macri está parejo, que esto, que aquello. Dije, mire, y expliqué cómo las empresas se habían comprado sus propias acciones por unos días, más a raíz de eso entraron algunos incautos, se movió. Después salió en los diarios especializados que las consultoras, hoy están los nombres de las 5 consultoras, pero una sobre todo había hecho una jornada en un hotel cobrando 200.000 pesos a los clientes y 300.000 pesos a los invitados para explicarles las últimas encuestas,
empezó muy tempranito y se fueron todos corriendo a jugar. Claro, y ahora tienen un problema. Hay mucha pérdida y esa son todos amigos de Macri, porque él debe haber estado llamando ese viernes, poné. Claro. Y ahora se le dio vuelta a la taba. Por eso le dedicamos el programa a los progres diciéndole, miren, no se preocupen, mañana los diarios van a estar así, pero esto no, le explicamos cómo había sido la maniobra. Pero bueno, el domingo a la noche me llamó Trombetta de San Luis. Me dice, Guillermo, un periodista, ¿cómo está? Sí. Bla, bla, bla. Le digo, mirá, si querés hablo lo que está pasando ahora en las elecciones, pero la verdad que sería injusto si no te digo que a las 12 de la noche dejá de festejar y empezá a preocuparte por lo que pasa mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? Bueno, y entonces me volvió a llamar varias veces en la semana, pero era evidente que cuando se corriera el velo, y lo que estaban demostrando las elecciones era que se corría el velo, aparecía la inconsistencia de lo que había estado aconteciendo todos estos años y que el fondo, ni siquiera la plata del fondo lo iba a poder parar. Ahora todo el mundo, pero acuérdense cuando vino el fondo, decían que en realidad que Trump, que el fondo, que todo, querían la reelección de Macri, que que por eso, que era muy difícil, porque todos esos análisis que se hacen, después al mismo tiempo se dice A y B cuando no puede ser. Y lo que terminó aconteciendo es que cuando los muchachos salieron de los bonos que tenían, el riesgo país se fue a un nivel de default, tuvieron que volver a subir la tasa al 75 para tratar de que los plazos fijos en pesos no se corran, y los que quieren dolarizar sus carteras en pesos te llevan el tipo de cambio a donde te lo llevaron. Las fuerzas ya están desatadas, día más, día menos. Digamos, esto está con la necesidad de que esta semana conversemos sobre lo que va a acontecer la semana que viene, porque si no es historia. Pasó una semana, menos 5 días de la elección y parece ya nadie se acuerda. Estamos hablando del desabastecimiento de combustible y de otra mercadería, porque cuando nosotros le decíamos a los compañeros, miren que esto no es el 2001, esto no es el 89, esta es la suma de los dos. Ahora vos escuchás, pero esto no lo vivimos ni en el 2001. Y no lo vivimos ni en el 2001. Y por lo tanto hay que tratar de parar el proceso antes de llegar al fondo. Porque no es este el fondo. No estamos ni siquiera cerca del fondo. Claro, para los que piensen que porque la declaración que hizo el presidente electo, aunque no es electo, de que el dólar de 60 me gusta y que entonces consiguieron con eso frenar no sé qué historia y hoy parece que... Miren, esto recién comenzó el proceso final, pero el proceso final va a ser muy complejo, con lo cual es preferible pararlo antes. Nosotros dijimos para marzo y sobre todo en abril que se necesitaba un gobierno de transición. El fondo violó su estatuto y autorizó a que parte de los dólares del stand-by se vendieran en el mercado para frenar la corrida, que ya estaba en un nivel importante el jueves 25, el viernes 26 de abril. Por eso el 29 es el día clave. Ellos lo llamaron a Trump, hicieron esto, Trump llamó al fondo y les autorizó a vender los dólares del stand-by que estaban depositados en el central, y con eso generaron este mecanismo que se acaba de terminar el lunes 12. Ahora es una situación nuestra, cómo encontramos los mecanismos para frenar esta pelota antes que la realidad la termine frenando.
Y yo no veo otra alternativa que un gobierno de transición. Naturalmente hay algunos que están teniendo otras ideas. A mí me da la impresión que los otros planes para el futuro tienen que ver con el diagnóstico sobre esta crisis. Si esta crisis no es de la intensidad de lo que pensamos muchos de los economistas del peronismo, bueno, ahora si esto es una supercrisis de una intensidad no vista, es necesario que nos adelantemos. Yo no voy a generar en mi conciencia el pecado de omisión. Es el único que no voy a hacer el pecado de omisión. Así que lo que yo tengo la certeza que lo que va a pasar, lo cuento. Y por eso digo, en esto coincidimos, parece, con Asís, que también está pidiendo lo mismo. Hacía rato que no nos escribíamos con Asís, bueno, nos escribimos esta semana. Tiene razón. Después, si el mecanismo es la Asamblea Legislativa previa renuncia del presidente, o es la designación de un jefe de gabinete al estilo Fernando Enrique Cardoso con Collor de Mello. ¿Te acordás que después fue presidente Enrique Cardoso? Porque le armó el plan en aquel momento a Collor de Mello y después siguió de presidente. Bueno, no sé, la anécdota final es la que todavía está. Yo sugiero la Asamblea Legislativa porque va a haber un compromiso más firme del conjunto de las fuerzas políticas, pero si encuentran otra maniobra, lo importante es que me aparezca un gobierno que me tienda al equilibrio macroeconómico lo más rápido posible. Porque mientras no haya equilibrio macroeconómico, va a ser muy difícil, porque las fuerzas están desatadas. Esto solamente se consigue con orden macroeconómico. Y les cuento, esta devaluación solo pegó, importante, porque muy fue importante. Sí, muy importante. Sí, o quizá no, porque por ahí después la palabra muy la tenés que reservar. Para lo muy. Claro, entonces tenemos un problema con la prostitución de las palabras, porque después nos quedamos sin palabras. Sí, pero bueno, claro, es muy importante para la teoría económica. En cualquier país una devaluación del 23% es en años. Y los salarios se han licuado. Muy bien. La devaluación que hubo solo pegó en los ingresos fijos. Solo pegó en los ingresos fijos. Porque todos los precios de la economía se acomodaron o se acomodarán en los próximos días a la devaluación que aconteció. Por lo tanto, de los costos de la mercadería, el único que no se actualizó es el salario. Ahora, usted, Guitia, que casi ya es economista, ¿cuánto piensa que es el costo salarial en un auto? ¿Qué ¿Mucho? Porcentaje? Sí, mucho, poco. ¿Vio cómo aprendió? Por lo tanto, la producción argentina no ganó competitividad. Los que digan que la producción argentina, propios y ajenos, porque acá es donde comienza el debate, los que digan que la producción argentina ganó competitividad, solo ganó competitividad en el deterioro de los ingresos fijos. Con lo cual, si los ingresos fijos, en este caso salarios, sueldos y salarios, sobre los bienes y servicios, es un coeficiente menor, la ganancia de competitividad es menor sobre el deterioro que ha tenido el conjunto de los ingresos fijos. Si vos necesitas ganar competitividad, que es lo que dijo
el presidente electo, aunque no esté electo, lo vamos a caracterizar como tal, y no ganaste competitividad, entonces estamos en una dificultad. ¿Cómo gana? Porque no tiene otra alternativa que la CGT salir a reclamar la recomposición del único costo que quedó retrasado, que es lo que ustedes empezaron a ver en los diarios. Lo va a conseguir, lo va a conseguir, lo va a conseguir. Con lo cual, cuando la CGT lo consiga, lo que me quedan son jubilaciones, que a la larga se van a ordenar. De acá a unos meses, esta devaluación lo único que hizo fue subir nominalmente todos los precios, pero no modificar los precios relativos cuando esto se termine de acomodar. El tema es cuánto tiempo va a pasar hasta que esto pase y si en el medio se da el proceso electoral y asume el presidente electo. Pero cuando asuma el presidente electo, nos encontramos nominalmente con precios superiores, pero en términos relativos no, con lo cual no cambió nada. Cuando termine el ciclo, por lo tanto, ¿vuelta a empezar o no vuelta a empezar? ¿Pero con quién? ¿Con qué equipo de gobierno y quiénes son? ¿Qué es lo inexorable que va a tener que pasar? Inexorable, el tema es cuándo. La devaluación con retenciones para no deteriorar los salarios en términos de poder de adquisitivo y la modificación de los precios relativos entre alimentos e industria. Ahora, esto no se puede decir en la campaña. Lo puedo decir porque no soy candidato. Está la opinión. No, vos lo podías decir en cualquier caso. De hecho, vos lo venías diciendo, de hecho está en tu programa. Pero ellos ahora no lo van a decir, los que están en campaña, ni uno ni otro. Lo que hace Macri es empezar a jugar con medidas como el congelamiento de los combustibles, o sacar el IVA, eso del IVA ya la televisión se ocupó de explicar que es una estupidez, porque para que vos sepas con qué congelaron los precios, sacaron el IVA, porque por ahí no tuviste tiempo, Pimpi, lo hicieron con la ley de la cual vos eras autoridad de aplicación. ¿Cuál era la ley que vos eras autoridad de aplicación? La 24240, la de defensa del consumidor. Bueno, ¿a vos te parece que esa ley de la cual vos sos experta te permite congelar el precio de los... Es una aberración. ¿Y te parece que pueden sacar el IVA con esa ley? Absolutamente, bueno, muy bien. No tiene nada que Han ver. hecho un mamarracho legal que no resiste, porque la ley de defensa del consumidor defiende a los consumidores una tipología muy especial, pero el panadero no es consumidor, el panadero no consume harina, es un insumo de la harina para fabricar el pan que consumimos nosotros, por lo tanto... Expresamente excluido de la ley de defensa del consumidor. Expresamente excluido. Yo lo quería incorporar porque necesitaba algunas cosas y nunca lo terminamos de... entre la ley de abastecimiento y esa podíamos tener una serie de cositas. Bien. ¿Qué fue lo que termina pasando? Utilizaron para no usar abastecimiento esa ley y ahora lo que va a pasar que los molinos le van a vender la harina con IVA a las panaderías y las panaderías van a tener que vender el pan sin IVA, lo cual es absolutamente ridículo, porque entonces en términos financieros se le quedan con la caja al panadero. Si cuanto más pan venda al panadero que está sin IVA, peor le va a ir en términos financieros. Es muy fácil de entender. Supongamos que vos comprás la harina 80, la que va en el pan, para un kilo de pan serían 800 y pico de gramos de harina, pero supongamos que la comprás a 80 pesos y vendés el pan a 100, te venden a 80 más el IVA, o sea que prácticamente es como si fuera 90 y pico, casi 100. Y vos como no podés vender al pan a 100 más IVA, porque te dijeron IVA no, o sea, que vos lo que compres de harina que esté implicado en ese pan, todos los insumos con IVA, prácticamente va a ser el margen, el IVA que vos estás pagando, con el IVA que no cobrás. Por lo tanto, vas a pagar la bolsa o lo que fuera el conjunto de los insumos de 80 más IVA, que casi te da 100, vos le cargabas el 25, pero
si era 100 más IVA, 121, vos cobrabas, o 110,50 o lo que fuere, vos cobrabas el IVA financieramente, lo depositabas a los 45 días y hacías IVA compra contra IVA venta y la diferencia la que vos depositabas de IVA. Ahora que no podés cobrar el IVA, prácticamente lo que recibís de caja, de plata, es la que vos tenés que pagar de insumos con IVA. Claro que contablemente en algún momento eso se te ordena, pero no financieramente. Entonces, lo que va a hacer el panadero no tiene alternativa, es decir, que el pan no tiene IVA, pero va a estar en el precio final como si fuera, no te lo van a descontar. Por eso los supermercados salieron a decir que en realidad ellos van a vender sin IVA, pero casualmente había recibido listas con el 10 o el 20% de aumento, entonces, que no van a aumentar, claro, pero tampoco van a bajar. Porque financieramente si no será un lío bárbaro. Esto ya lo hicimos nosotros, no camina, no va. Por eso dije que esto del IVA todo, no iba. Ahora, peor es aplicar esto para los combustibles. Porque la ley de defensa del consumidor no te permite congelar los precios. Pero aparte es ilógico que dejes aumentar todos los precios y congeles solo uno. No hay otra alternativa. Te van a dejar de vender. Un día más, un día menos, 3 días más, 3 días menos, 5 días. O el Estado pone 67.500 millones de pesos, que es la diferencia entre el precio de mercado que tendría que valer según los petroleros y el congelamiento al viernes, 67.500 millones de pesos, o pone eso, o se tiene que aguantar el desabastecimiento que de a poquito, si algún juez no declara antes que este decreto no puede caminar, porque no está bien jurídicamente. Lo del IVA es un mamarracho, porque le aparece IVA técnico a alguno de los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Hagan la cuenta y esto va a ser así. Por eso las declaraciones de los panaderos, de los supermercados chicos de hoy, toda la tarde estuvieron con este tema. Y lo de los petroleros es un lío, tenían que haber aplicado abastecimiento. Ahora, si aplican abastecimiento y lo dejan por 90 días, significa que después, ¿qué vas a hacer con el precio de los combustibles cuando llegue el nuevo gobierno? ¿Sigue congelado? ¿Lo descongela? ¿Alberto va a seguir con la ley de abastecimiento? ¿La va a sacar? ¿Qué va a hacer? Se van a juntar con los petroleros y le van a decir, bueno, por favor, firmarme un acuerdo, pero usted sáqueme la ley de abastecimiento. O sea, Macri se va con ley de abastecimiento y viene el gobierno y saca la ley de abastecimiento, o se va con congelamiento y sin congelamiento. ¡Qué lío! El gobierno que viene, ¿va a seguir con los precios congelados del combustible o lo va a descongelar? Y ahí empiezan. Y empieza un lío que son bravos, son muy bravos, y por eso es necesario, a mi humilde entender, un gobierno de transición que emprolije todo. Todo este emprolijamiento, si no, el gobierno que viene va a recibir una herencia, pero entre los cuales va a estar los precios congelados del combustible. Imagínense cuando los descongelen en el día 91 lo que va a ser. Bien, ante esto estamos. Y sobre todo a mí me parece que vos ya vas mostrando la debilidad técnica, económica de las resoluciones que está haciendo el gobierno. Y además la enorme debilidad política desde la que lo hace, donde nada es creíble de lo que propone. No hay ninguna posibilidad de que convoque a alguien. Yo pienso, la gente que votaba así de corazón y fanáticamente a Macri, aunque diga estamos pésimos, qué mal que me ha ido, pero yo le voy a dar un crédito a este hombre porque posiblemente toda esa gente que le gustaba todo el discurso y toda la propuesta del PRO y de Cambiemos, estarán azorados con los ojos así, como esos emoticones, ¿visto? Con los ojos así,
no fuera de órbita, de ver estos manotazos de ahogado que hace el gobierno. Y bueno, yo digo, ¿con qué seriedad? El tipo habla de que va a aplicar la ley, no, mejor que la ley de abastecimiento, va a aplicar la ley de defensa del consumidor, que no tiene nada que ver con los precios. La ley de defensa del consumidor es una pequeña herramienta para que la comunidad participe de sus derechos, los defienda, para las cosas, ¿no? Pero es aplicar una herramienta para no hacer nada. Pero claro, es o sea, imposible. Y vamos al último coletazo de todo esto. Macri con estas decisiones terminó el acuerdo de stand-by con el fondo. Objetivamente, porque aumentó el déficit fiscal, o sea, los compromisos firmados por el gobierno al no cumplirlo, cae el stand-by. O sea, que le va a dejar al próximo gobierno el que tiene que reflotar el acuerdo. Porque teóricamente el FMI entonces puede empezar a exigir que te devuelva todo. O sea, sí, allá de arranque no te manda el desembolso. Pero a su vez, inmediatamente al caer tenés que... Bueno, claro, ahí viene toda una renegociación y toda una historia, pero cae un tema relevante, o sea, el gobierno de Macri se va a ir, si se va el 28 de octubre, y esto no lo voltea la justicia, con los alimentos sin IVA, bajo la recaudación, con los combustibles congelados, más una serie de cositas más que van haciendo del déficit. Por el otro, pero es que te empiezan a correr por izquierda. Claro, esto hay que entenderlo. Por eso uno decía, mire, el gobierno de transición en abril. Entonces llegábamos con la macro. Claro, en ese momento no somos golpistas de esto, no, pero ¿cómo vas? Es que ahora se te van a ir. Espero que no pase a la clandestinidad Macri. Pero capaz que tiene que pasar a la clandestinidad, porque a todos los que le dijo, pongan el viernes que está asegurada mi reelección, son centenares de millones de dólares. Y si te van a buscar, los muchachos esos no juegan con chiquita, ¿eh? ¿Te acordás el que apareció colgado en un puente en Londres? Sí. Era italiano. ¿Te acordás? Del banco. Del Banco del Vaticano se llamaba, ¿te acordás? Después le cambiaron el nombre y se llamaba, le pusieron Giori. Ahora ya ahí se intervenió el Gior también. Claro, porque no se juega en esas ligas, no se juega. Alguna vez conté la anécdota de una famosa casa que en la zona top de Punta del Este se había prendido fuego y que casualmente era alguien que le debía una plata a alguno de la familia de este, que ya murió. Y dice, y salió en ámbito. Todo esto que digo no es informe, está en ámbito, está todo ahí. Ramos se divertía con estos cuentos. Le prendieron fuego a la casa de un financista muy importante que casualmente parece que le brindó plata a, creo que se llamaba Franco, no me acuerdo el apellido, pero debe ser de la familia ahí, porque estos muchachos son bravos de los dos lados, no el otro, el que se murió. Ahora, del otro lado, y capaz que tiene que pasar a la clandestinidad. Si se va del otro lado y te la deja prendida del otro lado, no sé si entendemos, porque ahora lo del fondo va a decir, bueno, discutan con el que entra, y va a tener que reflotar el acuerdo con el fondo, y entrar en una renegociación de un incumplimiento contundente, porque todo esto te aumenta el déficit fiscal primario, que ya no iba a ser, ya lo habíamos dicho, no iba a ser 0, está en 1,5, iba a terminar el año en 2,7, pero te lo aumenta en el periodo por lo menos en 1,2, todos estos gastos. O sea que vos tenés que arrancar, por eso el gobierno de transición, insisto y se los digo. Y yo le digo a los nuestros que lo piensen, reflexionen, jueguen mirando un poco más allá las distintas jugadas que tiene que haber, porque las fichas van a caer. Y esto es mucho más grave que el 2001 y que el 89. Lamento decírselos un viernes a la noche, pero no tengo alternativa.
Y la semana que viene quizás podamos estar hablando otro idioma. Y la política está para ver lo que va a pasar, no para contar lo que pasó. Y en una semana, en vez de estar hablando de las elecciones, estamos hablando de un posible desabastecimiento. Y en una población urbana no puede haber desabastecimiento, porque Claro. necesitamos los bienes y servicios para sobrevivir. Claro. Ninguno de nosotros tiene leche en el fondo, ni trigo, ni harina. Tenemos que ir al mercado y los bienes tienen que estar. Y se intercambian por algo que se llama dinero. Pero a veces puede estar el dinero y no están los bienes. Y es de una gravedad inusitada. Eso es lo que están viviendo ahora los distribuidores mayoristas, los fabricantes, que no saben qué hacer con su stock. Y no saben, porque no hay precio. Ni siquiera hoy, a diferencia del 2001, se está vendiendo a remito o con factura abierta, que se decía, te dejo la merca y después me pagás con dólares, porque ¿sabés cuál es el tema? No saben si en dólares van a cobrar, porque una cosa es un dólar que puede ir de 60 a 65, 70, bueno, está bien, ese 10. Ahora, y si el dólar es... Si yo te digo, te vendo en dólares, pero si después del dólar tiene un valor que es tan ridículamente alto, que sé que no me vas a pagar, ¿qué sentido tiene si ya no tengo ni el stock? Bueno, eso es lo claro. Por eso se está entregando mercadería, no se está entregando mercadería ni siquiera con remito abierto, que era como se hacía en el 2001. El remito abierto y después vos, porque nadie sabe cuál es el valor que puede tener esto. Si paramos la bola antes de que llegue al fondo, bueno, equilibramos la macro y de alguna manera le entregamos un camino al gobierno que sigue. Aunque no esté asfaltado, un camino. Alguien tiene que hacer el trabajo de Duhalde. Y si no, bueno, veremos cómo sigue. Hay declaraciones que estoy escuchando que, bueno, me sorprenden, pero tiene el derecho el presidente electo a hacerlas. Y yo también tengo el derecho de decir que me sorprenden las declaraciones, nada más que eso. Mirá el país que te recibió, Guita. Yo te dije, te fuiste 3 semanas y te digo, Guita, cuando vengas. Yo sé que estas coyunturas son tan inciertas y turbulentas que llegué y la verdad que se me dibujó la sonrisa en la cara. Y después, digamos, me salió la cara de preocupación nuevamente. Así que bueno, así estamos. La verdad que estamos en un momento muy difícil y bueno, por un lado creo que está la figura de traición a la patria para el que preside en este momento los destinos de la nación, y por el otro lado la responsabilidad y la altura política de aquellos que van a tener la responsabilidad de conducir los destinos a partir. Sí, así que bueno. Pipi. A mí me pareció, yo te estuve escuchando en estos días en alguno que otro reportaje, y a mí me pareció que hay inteligencia política en el planteo de que los radicales, los peronistas, con su lugar institucional en el Congreso de la Nación, debían estar como poniéndose a la altura de que hay un problema demasiado severo ni para tomarlo a la ligera, ni para hacer como están haciendo los radicales que tienen elecciones a la vista y responsabilidad institucional o candidatura, como hace el gobernador de Mendoza o como hace el propio senador u otros que... pero yo no, el que firma los decretos presidente, yo no tengo que ver, y vos decís, bueno, no, pero pará, hermano, lejos de que importe lo que pasó, cómo venía, todo eso ya sabemos. Ahora ustedes, ¿cómo se posicionan frente a esto? ¿Van a lavarse las manos, tratar de hacer como han hecho en el último tiempo en la campaña, poner la foto de Macri al revés para que no se vea? Pero eso no le resuelve ningún problema a nadie, eso no da ningún paso a tranquilizar nada. Esto no, o sea, esa mirada minúscula de creer que porque miren para otro lado y entonces esperan llegar así al 27 de octubre y entonces cuidar la quintita, tal vez porque son intendentes o son
como en el caso de Mendoza, gobernadores, bueno, es un error, porque dado que hay un problema que es severo, que vos lo ves en todo, te vas a comprar un novillo de lana o vas al súper a comprar algo de comida y estás viendo todo el tiempo, o vas al chino o a la panadería, estás viendo en todos lados ese problema, toda la incertidumbre, toda la cosa de, bueno, no sé, yo vendo, pero otro me dice que no venda, o remarco, pero yo no quiero remarcar, porque no sé si estoy vendiendo, ganando algo, perdiendo un montón, quedando hecho, no sé lo que está ocurriendo. Entonces, frente a eso, si vos tenés responsabilidad política, y el peronismo y el radicalismo la tienen, la deberían tener, bueno, a mí me pareció bien interesante cuando escucho que Guillermo propone que el Congreso debata, que el Congreso construya esa alternativa y no que se quede como si por no hablar del asunto las cosas no van a pasar, no ocurre, porque no las miro, no van a ser. Pero hay un poco de eso. Y claro, y sin embargo, mi impresión, yo sé que hoy escuchaba las propuestas, las resoluciones del gobierno, sé que se me figuraba yo, lo imaginaba Macri, bueno, es difícil imaginarlo porque lo imaginé con una pala en la mano, ya sé, usted me van a decir, pero echándose tierra encima, enterrándose la pala. Está en un pozo y está cavando, tiene que salir, entonces va cavando y se acaba, entonces cada vez queda más hondo. Claro, pues después me dirá, imagínate otra cosa, porque eso no es posible. Y seguramente van a seguir tomando medidas de este tipo. Hoy estuvieron con los créditos UVE, los que están ajustados por... Y entonces se sube, sí. Las cuotas de los vehículos lo leí cuando venía para acá. Entonces, uno no puede meterse manu militari entre los ingresos intrasector o intersector. Vos no le podés decir a una compañía de crédito, bueno, a partir de ahora, y menos con la ley de defensa del consumidor, no le cobras los intereses punitorios, no hace, a menos que el Estado ponga la plata. Exacto. Después el Estado puede hacer lo que quiere, puede subsidiar todo lo que quiera, que es lo que hacíamos nosotros. El costo del pollo era más alto que el precio de venta, y entonces le dábamos las famosas compensaciones. Entonces vos comías pollo barato porque el Estado... Ahora, le reconocías el costo. Lo que no podés es obligarlo a vender debajo del costo, cosa que van a empezar a hacer con las petroleras, salvo que hagan un estudio de costo como hacíamos nosotros, pero no lo van a hacer en 2 días. ¿Cuánto es el costo del barril de petróleo y la tonelada equivalente de petróleo con exploración y explotación? Bueno, entonces, si no lo haces con exploración y explotación, porque tenés que tener la amortización, que es un costo importante en el barril de petróleo, no lo pueden hacer, no lo tiene un lío bárbaro. Entonces, vos no le podés obligar a vender debajo del costo. Esto es un lío. Ahora, van a terminar poniendo la plata desde el Estado y dicen, no, pero nosotros le hacemos la compensación. Ah, claro, pero entonces ahí viene el tema con el fondo. Y ahí ahí es donde te está esperando con la renegociación. Y ahí viene todo un esquema donde lo primero que haces no es ir a discutir con el fondo un esquema más flexible del pago del principal, sino el desembolso que el fondo se te niega a dar porque el que rompió el acuerdo es este. Por eso está bien lo que dice Alberto en ese aspecto y la baña, que empiece la renegociación. Y no, y que cuando vaya le va a decir, mire, usted no está cumpliendo. Usted me dijo esto y por eso el tema con Duhovne. Acá empieza desde dónde te van a entregar. Y por último, y ahora... Siento que nos entregan de todos lados. Ves que ahí dice, mira, el FMI aprobará el giro de 4.000, no 400. 5.400. Ah, no lo veía, 5.000. Y bueno, no sé qué canal es, A24, es que está justo. Porque el problema es que no te lo puede aprobar. No te lo puede aprobar porque estás violentando el acuerdo firmado. Esto no está negociado, está firmado y ratificado por el Congreso. Y además en un momento ellos violentaron toda la legalidad del fondo,
porque tuvieron una apuesta política clarísima a favor de Macri. Claro. Pero Y hoy, Nagar no hermano, está. ni con Guinche lo Claro, levanta. No, pero además eso fue Nagar no cuando está, le que permitieron tuvo un gastar. costo político por haber hecho Cuando le esta permitieron negociación. gastar la plata del stand-by el 29 de abril. Bueno, Pero esto... porque apostaron a que podía Bueno, ganar, bueno, podía esto- disputar. Esto ahora se van a ir diciendo los que rompimos con el fondo, los que congelamos las tarifas, los combustibles, los que sacamos, los que impedimos las cuotas, que suban las cuotas ajustadas por UVA, toda esa historia, la de los autos, todas, hasta parecería ser que es el final de lo que ellos llamaban los gobiernos peronistas, que venían después otros a poner Fíjese racionalidad. Sí. Pero es que te la van a hacer. Por eso lo del gobierno de transición, importantísimo. para que haya un colchón entre el que se iba y el que viene, y el que viene tenga el campo orégano. Muy bien, esto no es, reflexionen, piensen, no es que si vos te encontrás con Majul y ahora Majul dice de la autocrítica y empieza a explicar que somos... No es el problema de... Muchachos, hay que ordenar esto macroeconómicamente. Si no sabés quién ordena la macroeconomía, la realidad, con un costo que es inimaginable, y menos para un viernes a la noche, y justo que lo digamos. Así que, mejor... Nosotros habíamos dicho que se acerca el 22 de agosto, y que nos parecía que el mejor homenaje que nosotros podíamos hacer a la compañera era plantearnos que íbamos a... En algún momento alguien iba a volver y iba a hacer millones. Ella dijo, esa es el promesa, y dijo, cuídenlo. Viste que muchas veces, ¿no? Yo lo fui a ver a Debido el lunes, y cuando me iba, a dos le dije, cuídenlo a Julio. Uno a uno de los presos que comparte con él, me dijo, lo cuido. Y otro se lo dije al guardia, al del servicio penitenciario. Le dije, cuídalo. No, quédese tranquilo que acá está... Y el preso, el compañero de él, que está ahí, le dije, cuídalo porque es un compañero de la causa, un gran compañero. Acá lo cuidamos. Yo te prometo que te lo cuido. Y Evita dijo algo así, ¿no? No sé si está en pero dijo, cuídenlo al general. A ver qué decía Evita. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión, que en forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que ya he vivido varios años, los mejores de mi vida junto al general Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo que para mi acción
se concreta en el bienestar de los trabajadores y la dignificación de los humildes y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la tierra. Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando siempre como única bandera el nombre del general Perón a todas partes. Y con ese esfuerzo mío conquisté el corazón de los obreros y de los humildes de mi patria. Eso es ya una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Yo no quiero otro honor que ese cariño. Aceptar otra cosa sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras y que ya no podrán decir jamás que todo lo hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales. Yo sé que cada uno de los descamisados que me quiere de verdad ha de querer también que nadie tenga derecho a descreer de mis palabras. Y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. A todos les dejo mi corazón. A todos les dejo mi amor y a todos les dejo la doctrina. La doctrina que finalmente es la que tiene que ordenar los mejores planes, programas y proyectos de un gobierno peronista que busca el bien común, que busca la felicidad de la patria, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero hay otro mensaje también, que es el mensaje de renunciar a los honores y no renunciar a la lucha, que es la estirpe del peronista, porque todos los que estamos en esta mesa, por un tema generacional, nos hicimos peronistas en la lucha. Todos. Así es. Todos nos hicimos peronistas en la lucha. No existía esto de que voy acá, voy allá, bueno, era transformar la sociedad. Y en ese transformar la sociedad, Evita es un ejemplo. Y nada mejor que esta escucha que acabamos de hacer de su discurso para decirnos que Evita renunciaba a los honores, pero no renunciaba a la lucha. Sí.
en este cabildo, ¿no?, del 22 de agosto, que fue organizado por la CGT y por la rama femenina, ¿no?, peronista, y por las fuerzas políticas que también acompañaban, que estaban con la causa. Es la primera vez que el pueblo elige a sus líderes, a su fórmula, Perón. En ese cabildo fue la primera vez, no existe otro caso en el mundo que haya elegido el pueblo cuál sería su fórmula, quién quería que los represente, ¿no? Bueno, más de 2 millones de personas, o ahí en la 9 de julio. Y bueno, la compañera, por presiones, ¿no?, por presiones internas y externas. Las internas, bueno, la iglesia, los milicos, la embajada yanqui, que la tenía ella como, si ya le daba escozor Perón, ella era terrible, era tremendo el miedo incluso que le tenían, ¿no?, pues la tenían como una fanática. Bueno, después los días, el 31, ahí en el discurso que da el renunciamiento, ella por cadena radial renuncia. Y bueno, a partir de ahí, casi al año, la compañera se fue apagando de a poco, hasta el 26 de julio, hasta 24 horas, se apagó. Y bueno, por eso que quería mostrar esto. Bueno, después la fórmula obviamente quedó Perón Quijano, ¿no? Y bueno, y Marta trajo unos fragmentos de ese renunciamiento y que queríamos compartirlo. Muy bien, adelante. Sí, que no voy a leer todo lo que ella ese día, el 22, habla en su discurso, pero voy a traer una frase que dice: ellos saben por el pueblo que fue el general Perón que los dignificó social, moral y espiritualmente. Y esto, mirá, esto a los que vos les hablaste hoy, Guillermo, y saben que la oligarquía, los mediocres y los vendepatrias todavía no están derrotados, porque desde sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo. Y dice, ellos no perdonarán jamás al general Perón que haya levantado todo lo que ellos desprecian. Los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños, los ancianos y los que ellos rebajaron a un segundo plano, la mujer. A ellos les duele que Eva se haya dedicado al pueblo argentino. A todos ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a las fiestas oligárquicas, ya se ha dedicado horas, días, noches a mitigar dolor y restañar heridas. ¿Y sabés qué? Viste que es el centenario de Evita. Para vos, que te quedaste con la ilusión de que murió. Eso que dijo, volveré, será millones. Estamos todos acá. Y la última frase de ella, ¿viste? Una mujer a la que el pueblo la llamará cariñosamente Evita. Evita. Somos ayer, somos hoy, seremos mañana. Muy bien. Besos. Muy bien. Yo digo, Pimpi, escuchamos atentamente las palabras de Eva y las palabras de Sisi y las palabras de Marta. Y no hay otra alternativa para un gobierno peronista, esos son los objetivos de gobierno. Exacto. Y entonces, ¿desde dónde, cómo vamos a medir y evaluar? Y lo vamos a medir y evaluar en función del cumplimiento de estos objetivos. Claro que los antecedentes tienen mucho que ver con los consecuentes, entonces de acuerdo a cómo empecemos es como vamos a seguir. Y sobre esto
es la manda que tenemos los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, y es sobre cómo vamos a estar observando a nuestro propio gobierno. Sí, desde ya, porque a veces uno piensa que los homenajes a Eva, los homenajes a Evita, son como una evocación del pasado, y en realidad son una expresión militante de mucho presente y de construcción de futuro, porque toda lucha que ella ha representado, ha expresado, ha conducido, es tan pionera, es tan impresionante como esa capacidad para poder ver cosas que hoy en la discusión del movimiento de mujeres, por ejemplo, se pone en debate. Vos vas a encontrar la raíz de todas esas discusiones, la vas a encontrar en todos los planteos de Evita. Vos vas a ver que, has visto que el conocimiento a veces como que se sintetiza, y en esa síntesis muchas veces se desenriquece, se empobrece sería, ¿no? O sea, pierde un poco de su... Entonces, por ejemplo, uno escucha muchas veces que con Evita las mujeres obtuvimos el voto, ¿verdad? Y sin embargo nosotros obtuvimos con la ley 23010 el de todos los derechos políticos, no solo el voto, también el derecho a ser votada. Y a continuación de esa ley, el Partido Peronista tuvo en su propia carta orgánica la obligación de poner mujeres en su lista. Y fue el peronismo el que puso en el Congreso diputadas nacionales, senadoras nacionales, porque ahorita los radicales quisieron acompañar, pobre, ¿viste? Pero no llegaron a la conformación de la lista. Tuvieron que esperar muchos años después, ¿vio? Bueno, el peronismo puso eso. Pero esa es una parte importantísima. Pero Evita además hizo el Partido Peronista Femenino. Y yo te digo, el Partido Peronista Femenino, para mi modesta opinión, es como el ejemplo de lo que debe ser la política. Inserción en el terreno, en la realidad cotidiana de las mujeres, de su familia, de los trabajadores, de lo que ocurre, y la mirada y el compromiso en cuál es la patria que estás construyendo. Construyéndola, pensándola, militándola, no puras palabras, no pura academia, pero tampoco solamente pura tarea en el barrio, no un movimiento vecinal, la construcción de la transformación social, porque la haces participando de las necesidades que surge de esa demanda. Partido Peronista Femenino, como nexo entre un gobierno, lo que ella dice recién en el discurso, recogiendo la necesidad de que expresa mi pueblo y que en general Perón convierte en femeninas, claro, absolutamente. Y la otra cosa que a mí, esto ya es casi una deformación profesional, siempre me llama la atención, y no por la matemática, sino por el sindicato ama de casa, que mucho menos que ese papel de Evita, o el papel que ella tuvo en relación a los trabajadores, a los derechos de los niños, a los derechos de las personas mayores, mucho menos se conoce, curiosamente, su propuesta de que las amas de casa tuviéramos derecho a tener un ingreso cuando nos casáramos. Totalmente. Diciendo que era muy importante que hubiera una respuesta desde el Estado para esa tarea, señalando, y además lo vuelve a decir en cada ocasión, y está claro para todos nosotros, que no puede haber una realización individual en una comunidad que no se realiza. Y el primer núcleo de esa comunidad es la familia. Y el horcón del medio de esos hogares somos las mujeres. Y entonces, en esa valoración es que Evita piensa, se plantea, que tengamos ojo, no vaya a ser que tantas oportunidades, piensen en el momento que era, ¿no? Tantas oportunidades en el mundo de la afuera, arranque a las mujeres y que no quieran estar en su hogar porque el conjunto social no lo valora. Y esa capacidad para mirar que la importancia de la mujer en las decisiones de la vida pública y la importancia del Estado poniendo un ojo a lo que pasa en la vida privada, te remite a todas las cosas que hoy vos estás discutiendo, haces un movimiento para defender, para construir la posibilidad de eliminar la violencia hacia las mujeres, trabajás para la equiparación de las oportunidades laborales, trabajás para hacer visible el valor social, económico, espiritual de ese trabajo que se hace en cada hogar.
Y cada una de esas cosas, Adriana, la encontrás sembrada ya en la lucha de Evita. La verdad es que homenajearlo hoy es maravilloso. Yo me traje aquí para mostrarle a ustedes, pero no se lo voy a dejar porque yo quiero leer yo primero. Este libro de Isier Recalde y de otros 3 compañeros es el homenaje para Evita, la santa del pueblo, mujer de 2 milenios, que el otro día estuvimos un ratito en su presentación. El viernes pasado. Exactamente, porque la verdad es que muy merecido que nosotros estemos volviendo a reflexionar desde lo que ya estaba sembrado y que a veces parece que se olvida o se deja de lado, ¿no? Muy bien. El cierre va a ser suyo, Guitia, pero como el tema de lo que nos aconteció esta semana está a flor de piel, y si el 60, no 60 por 1 es el Mire, Guitia, para hoy se lo digo, hasta que no devalúe y pongan retenciones y entonces modifique la relación de precio entre los productos industriales y los alimentos, la devaluación solo le pega al pueblo, a los ingresos fijos. Por lo tanto, en algún momento del tema de retenciones van a tener que hablar. Si ahora no hablan porque, qué sé yo, que si perdemos votos, que si perdemos 4 votos, que si perdemos 5 votos, que... Bueno, perfecto, esa será la estrategia. Pero cuando le pregunten cuál es el nivel de dólar que se va a estabilizar, usted sepa que es mi estudiante predilecta, sepa que hasta que una vez suba el dólar y usted diga, le pongo las retenciones, el proceso va a seguir. No sé cuál tiene que ser el valor del dólar. Sí sé cómo tiene que ser el hecho sistémico. Devaluar y retenciones. Ahí empezás a encontrarle la punta o la pata a la sota. Mientras tanto, lo único que hacer es perjudicar a los ingresos fijos. Y si algo no puede ser peronista, es perjudicar a los ingresos fijos. Guitia, el final es suyo, porque sí, volvió y todas las extrañamos. Lo voy a hacer corto, pero digamos una reflexión, porque estamos recordando en medio de una coyuntura en nuestra patria muy complicada a la compañera Evita, que está siempre presente. Pero esta construcción política y social que hacía Evita desde su condición de mujer, de género hoy en día, me parece que es importante rescatar porque se descentraba, no hacía centro en la reivindicación propia de la mujer y del género, sino desde la mujer y desde el género, se descentraba y en sus políticas y en su mirada estaba el cuidado de el pueblo y aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad social, que eran los niños, los ancianos y por supuesto y los trabajadores de la patria. Entonces me parece que esto es importante de rescatar en el momento actual, porque si no a veces en la reivindicación de la cuestión de género giramos sobre nuestro eje, ¿sí? Y no somos capaces de abrir la mirada. Y para cerrar, me parece que siempre está, en este momento en particular, muy vigente la frase de Evita que decía: si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho, pero hoy peronista es un deber. Ser peronista es un deber, por eso somos peronistas. Muy bien, Guita, bienvenida. Nos vemos el viernes que viene. Gracias a todos. Chao. Chao, chao, chao. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias.